a partir del 2012, me parece, la Sala de lo Constitucional le da un contenido diferente y dice el garante hipotecario debe ser notificado desde el inicio, al igual que los demandados. Entonces, ¿para qué? Dice, para que tenga oportunidad de participar, de defenderse, hacer uso de los recursos, probar, y no simplemente para informarle, mire, su inmueble va a estar siendo objeto de ejecución, pague, y si no, pues ya cumplimos con informarle. No, dice, entonces debe de potenciarse toda la participación en su derecho de defensa y contradicción. Y por lo tanto, y ha estado amparando, por ejemplo, a los garantes hipotecarios en ese sentido. Luego, lo mismo ha ocurrido también en otra línea jurisprudencial que la Sala de lo Civil ha mantenido respecto de en las ejecuciones, las desocupaciones y las entregas materiales de los inmuebles. Si nosotros embargamos un inmueble suyo y lo adjudicamos, por decir algo, a una institución financiera, y ese inmueble usted lo sigue ocupando, la institución financiera pide al tribunal que se le haga la entrega material. Pues resulta que si la persona que lo está habitando es un inquilino, si no estaba inscrito en el registro, ese inquilino antes no se le respetaba su arrendamiento, porque no lo había inscrito, y por lo tanto no había publicidad de ello. Y esa era la línea jurisprudencial sostenida por la Sala de lo Civil, y por lo tanto los tribunales decían, soy inquilino, pues, pero lo desalojaba. La Sala de lo Constitucional ha amparado últimamente a las personas y dice que se debe respetar el derecho a la vivienda y el derecho a la vivienda del no propietario, es decir, del inquilino, como una manifestación del derecho a la vivienda. Y entonces dice, no lo puede desalojar y tiene que respetar. Claro, ahí es un tremendo lío, porque imagínese que usted va a una subasta, compra una casa y después resulta que no puede ocuparla porque apareció un inquilino, que es información que no se tenía. Entonces ese es un pequeño problema que habrá que darle algún contenido, alguna salida, ¿verdad?, con alguna reforma que equilibre un poquito, creo yo, ahí los derechos de uno y de otro. Bueno. Diputado Handal. Gracias, coordinador. Buenos días, licenciado. Buenos días a todos los que nos están escuchando y participando. Bueno, mire, este viene un poco en la misma línea de su experiencia, de lo mercantil, de lo civil o de mercantil, porque la sala ha estado aplicando algunos criterios de manera supletoria en algunos, la sala de lo constitucional, en algunos de los procesos que le han llegado. Entonces, la pregunta va a lo siguiente. Quisiera que me explicara cuáles son los criterios para aplicar de manera supletoria dicha normativa en los procesos constitucionales. Gracias. Bien, el artículo 20 del Código Procesal Civil y Mercantil erige a la normativa de dicho código como norma supletoria para todas las materias, para todos los procesos. Eso incluye desde luego también a la materia constitucional. Y a cualquier materia que se le pretenda aplicar supletoriamente el código debe de establecerse como parámetros o criterios. En primer lugar, que la aplicación supletoria solo ocurre en defecto de norma expresa, cuando hay un vacío de ley. Y segundo, cuando la norma que se va a aplicar supletoriamente no contraríe principios propios de la materia. Entonces, aquí es donde viene el pequeño problema, que en el procedimiento constitucional, la ley de procedimientos constitucionales, que tiene escasa o nula regulación
de muchos temas, porque solamente es una agrupación de tres procedimientos constitucionales y no tiene pues más contenido, tiene ese defecto y implica entonces estar aplicando el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Cuál es la dificultad? Que el Código Procesal Civil y Mercantil está diseñado para asuntos patrimoniales, para asuntos privados, civiles y mercantiles. La materia constitucional, desde luego, tiene otra connotación, otros principios, y por lo tanto, la aplicación supletoria posiblemente no sea la combinación más adecuada. Por ejemplo, en el tema de las medidas cautelares que ocupa la sala dijo, en este caso creo yo que no se refirió al código como norma supletoria, sino que hizo alusión al amparo, entonces lo asemejó a esa normativa y a la suspensión del acto reclamado, y a partir de ahí entonces toma decisiones sobre las medidas cautelares que toma. El Código Procesal Civil regula las medidas cautelares. El asunto es que las medidas cautelares del proceso civil no necesariamente van a aplicar allá. Por ejemplo, un ejemplo bien claro, las medidas cautelares requieren como requisito en el Código Procesal Civil el ofrecimiento de una caución. Significa que si se aplicara eso, si lo trasladáramos al procedimiento constitucional, el peticionario de una inconstitucionalidad debería de ofrecer una caución. ¿Cuáles son los daños y perjuicios que va a ocasionar una medida cautelar? Claro, entonces hay algunas decisiones que pueden tener una implicación económica grandísima. Pensemos el caso Citrans. ¿Cuánto podría significar para los empresarios la medida cautelar de habilitar, por ejemplo, el carril segregado? Y que yo oía noticias que ellos hasta habían pensado, evaluado la posibilidad de abandonar el proyecto, etcétera. Entonces, algunas de esas decisiones tienen una implicación económica que ¿quién va a responder? Entonces, a eso en materia civil, para eso funciona el ofrecimiento y la rendición de una fianza. Desde luego, en materia constitucional, no creo que eso pueda funcionar, y por eso es que la aplicación supletoria de una medida cautelar tendría que ser bien pensada, bien meditada y ponderada. Otro tema, por ejemplo, es en el tema de las ejecuciones. El Código desarrolla un libro de manera bien amplia, las ejecuciones forzosas. La sala, al no tener en el procedimiento, en la ley de procedimientos constitucionales, un desarrollo de la ejecución, desde luego debe de hacerlas cumplir, porque el mandato constitucional es hacer cumplir lo decidido también, y por lo tanto, y la pronta y cumplida justicia, eso importa, hacerlo cumplir, y es la misma sala la que debe velar, por supuesto, de su cumplimiento. El asunto es el cómo lo hará, y la sala entonces ha tenido que crear algunos procedimientos, por ejemplo, audiencias de seguimiento en algunos casos, en otros establecer plazos, digamos, para que el órgano legislativo dicte, por ejemplo, alguna ley o regule determinado aspecto, y entonces le da el seguimiento. El asunto es que un tema, por ejemplo, que me parece muy importante en eso de la ejecución es si de motu propio debería de hacerlo la sala. Podría ser que al regularse esa materia debería decidirse, mire, ¿por qué no lo hace? Claro, dejar en manos del interesado quien inició el procedimiento de inconstitucional, es dejar a su discrecionalidad que se cumpla o no se cumpla, lo cual tampoco sería lo más conveniente, pero posiblemente sí derivarlo al Ministerio Público, que sea la Fiscalía, por ejemplo, la que tenga el control de iniciarlo, ¿verdad? Por lo pronto, la sala ha asumido
que oficiosamente debe darle seguimiento, y por lo pronto yo creo que eso es lo más adecuado al no haber una normativa. De ahí habrán otros temas, por ejemplo, las recusaciones, que también es un tema de aplicación supletorio, etcétera, ¿verdad? Gracias. Diputado Tenorio. Muchas gracias, coordinador. Buenos días, licenciado Palacios. Buenos días. Una pregunta, y espero que no resulte incómoda por su condición de juzgador. La depuración judicial que se ha estado llevando a cabo siempre, ¿qué opina usted sobre la depuración judicial que se desarrolla en dicho órgano? Y aparte de eso, ¿qué opina del procedimiento sancionatorio que se establece contra jueces y magistrados? Solamente. Gracias. Bien, siendo pues el órgano judicial un órgano especializado, desde luego debe de contar con el recurso humano también especializado. Y eso implica no solamente el tema de conocimiento, sino también el tema de la ponderación, de la prudencia con la que se deben analizar los hechos sometidos a decisión y las normas a aplicar, y tratar de darle una interpretación lo más acorde al marco constitucional. Sin embargo, no es ajeno a todos nosotros que podrán haber actuaciones que riñen, por ejemplo, con lo legal, estrictamente hablando, y pueden haber entonces situaciones incluso de conductas personales de los jueces, y que de pronto puedan ser sometidos a una depuración judicial, lo cual yo aplaudo, porque yo siempre he considerado que todas las instituciones, no solamente el órgano judicial, debe estar sometido a una constante evaluación, y por lo tanto el funcionario que cometa alguna infracción que dé lugar a una separación, una destitución o a una sanción menos grave, pues debe hacerlo. Y eso creo que enviaría un mensaje de no tolerancia o a la ignorancia grave de un funcionario o a una actuación en función de intereses distintos y no a los estrictamente legales que correspondan. Y en cuanto al procedimiento sancionatorio, creo que ahí hay un problema, porque tenemos, por ejemplo, una mora judicial muy grande en ese tema. Hay jueces que tienen 6, 8, 10 años de tener una denuncia presentada, posiblemente fundada, posiblemente infundada, pero ese funcionario se ve con ese problema que lo viene arrastrando, y ese problema, por ejemplo, le impide a él postularse para un ascenso, y siempre le va a parecer que tiene esa denuncia, y nunca se logra tramitar. Entonces yo creía que habrá que fortalecer las direcciones, en este caso de investigación judicial y la profesional, ¿verdad? Porque casi que la misma regla aplica para abogados y notarios también, que tienen mucho tiempo sin que se lleve a cabo el proceso. Y luego tal vez algunos cambios sustanciales, por ejemplo, el director, por ejemplo, el jefe de la sección de investigación profesional, es el mismo que pregunta. El jefe, el que está dirigiendo el proceso sancionatorio, y cuando llevan un testigo, por ejemplo, digamos, el juez, él mismo se encarga de estarlo interrogando. Entonces, se siente ahí un poquito como que si él mismo se pone la función de hacer el señalamiento, y él mismo califica las preguntas, por ejemplo, si son admisibles o no, de la parte contraria.
Y entonces yo creo que hay que mejorar los tiempos para depurarlos, esos procedimientos. Y segundo, se debe de mejorar mucho el tema del debido proceso, establecer también las causas de manera más específica por las cuales podrán ser sancionados y cuál es la sanción que le corresponde. Licenciado, hay unas preguntas de los invitados que ya las contestó, lo estábamos revisando con los demás diputados, así que muchísimas gracias por su participación. Ok, gracias. En estos momentos ha finalizado